Muy buenas noches. Esta es la cuarta clase del curso de programación de Java. En esta clase vamos a ver qué es el while. El while es una estructura de control que se utiliza para repetir una sección de código mientras se cumple una condición específica. El while se conoce como bucle o ciclo y se utiliza para ejecutar un bloque de código repetidamente hasta que se cumpla una condición específica. La sintaxis básica del while es la siguiente. Como pueden observar, primero se escribe es todo en minúsculas. La palabra while, dentro del paréntesis se escribe la condición que queremos comparar. Es como el nelif. Aquí simplemente va la condición que tiene. Se le describe aquí. Primero el while, después entre paréntesis la condición, abrimos llaves y va el código que insertemos, lo que queremos que se repita hasta que se deje de cumplir el while. La condición es una expresión booleana que se evalúa en cada iteración del bucle. Si la condición es verdadera, el bloque de código dentro del while se ejecutará. De lo contrario, el bucle se detendrá y el programa continuará con la siguiente línea del código después del bloque while. ¿Sí entendieron esa parte del while? Sí, sí. El while técnicamente lo que hace, ponemos el while, la condición que queremos comparar. Mientras se cumple esta condición, va a estar dentro del bucle hasta que deje de cumplirse. Una vez deja de cumplirse, simplemente sale y procede a lo siguiente del código. Ya. También veremos qué es una excepción. ¿Qué son las excepciones? Son eventos que ocurren durante la ejecución de un programa que interrumpen el flujo normal de ejecución. Cuando una excepción se produce, el control se ampliará al sistema de manejo de excepciones de Java, que busca un bloque de código capaz de manejar la excepción. Pero si no encuentra un bloque de código que pueda manejar la excepción, si lo encuentra se ejecuta. De lo contrario, el programa se detiene y se muestra un mensaje de error en pantalla, como les mostré anteriormente, que aparecen los errores cuando no se carga, no se guarda como es debido el archivo, cuando no coinciden lo que ingresa el usuario con lo que tenemos definido, enteros y, permítanme un momento, enteros y decimales. Eso es lo que produce una excepción. Cuando no coincide algo, cuando hay un error en el código, se manda una excepción, cosa de que no se cierre abruptamente el programa y siga continuando la ejecución correctamente. También tengamos en cuenta que las excepciones en Java se dividen en dos categorías. Están las excepciones comprobadas y las que no son comprobadas. ¿Qué quiere decir? Las excepciones comprobadas son excepciones que el compilador sabe que pueden ocurrir y que el programador debe manejar limpiamente en su código. Ejemplos de estas son IO exception, SQL exception, entre otras. Por otro lado, las excepciones no comprobadas, en cambio, son expresiones que el compilador no sabe que pueden ocurrir y que el programador no está obligado a manejarlas. Ejemplos de excepciones no comprobadas son null pointer exception, array index out of bounds exception, entre otras. Por eso tenemos que tener bien el manejo de excepciones, la cual se realiza mediante la utilización del bloque try-catch. En un bloque try se coloca el código que se sospecha que puede lanzar una excepción. Si se produce la excepción, se amplía el control de bloque catch correspondiente que maneja la excepción y permite que el programa continúe su ejecución normalmente. ¿Qué quiere decir? Que si el usuario, digamos que tenemos una variable que el usuario tiene que ingresar un valor y nosotros lo definimos como entero. Quiere decir que el usuario no puede ingresar datos decimales, pero el usuario ingresa los datos de forma decimal. Ahí lo que ponemos que el usuario ingrese, lo ubicamos en el try y lo comprobamos en el catch. Si da un error, manda el catch y le especifica al usuario que es un error, que no puede hacer eso, que tiene que corregir lo que esté insertando mal. Y el programa no se cierra abruptamente como suele pasarnos, que deja de correr, simplemente nos aparece el error y dejó de correr, se cerró. Tenemos que volverlo a correr. Aquí no.
Por eso es el try catch. El try es atrapar, atrapa la excepción. El try catch es lo que atrapa la excepción. Si se produce, le da una solución, no permite que el programa se cierre y le aparece lo que nosotros queremos que salga en pantalla si queremos indicarle que no puede ingresar números decimales, todo eso. ¿Sí entendieron la parte de las excepciones? No mucho. Ya. Lo del try ya les muestro cómo se usa. Lo que quiero que deje, a ver, lo del try ya les muestro cómo se usa. Lo que quiero dejar en claro son qué es la excepción. La excepción es los errores que nos puede producir un programa. Nos puede dar por definiciones, por un fallo en el código, estamos ejecutando mal el procedimiento, algo. Puede darnos un error. Las excepciones son los errores que nos da nuestro programa. Con el try catch ya les muestro más adelante cómo se usa el try catch. Pero el try catch nos sirve para que el programa no se cierre cuando se produzca ese error, porque siempre se cierra abruptamente cuando sale un error el programa. Deja de correr, se cierra ahí y finaliza. El try catch nos permite que si nos da un error así, todo lo que esté dentro del crash, si dentro del crash nos da un error, pasa al catch. Y el catch nos permite que el programa no se cierre abruptamente, que no se finalice la ejecución, sino que le aparezca algo en pantalla que queramos o lo que nosotros decimos, pero impide que el programa se cierre. Simplemente aparece algo y continúa la ejecución. Continúa con normalidad, nada más. ¿Ahí sí le entendió? Sí, listo. La persona que ingresó recién le entendió qué son las excepciones. Ya le repito lo del while. Le repito lo del while. El while. El while es una estructura de control que se utiliza para repetir una sección de código mientras se cumpla una condición específica. El while se conoce como bucle o ciclo y se puede utilizar para ejecutar un bloque de código repetidamente hasta que se cumpla una condición específica. La sintaxis básica de la estructura while en Java es la siguiente. Tal como el if, simplemente todo en minúsculas. Ubicamos la palabra reservada while, dentro de paréntesis la condición que queremos comparar y mientras se cumpla va a entrar al código. Deja de cumplirse, simplemente sale a las siguientes líneas del código. La condición es una expresión booleana que se evalúa en cada iteración del bucle. Si la condición es verdadera, el bloque de código dentro del while se ejecutará. De lo contrario, el bucle se detendrá y el programa continuará con la siguiente línea del código después del bloque while. Si se cumple, sigue ejecutándose lo que esté dentro. Si deja de cumplirse esta condición, sale. Y se repite las veces que hasta que esto deje de cumplirse. Entra una y otra y otra y otra y otra vez hasta que esto deje de cumplirse. Listo. Las excepciones. Ahora pasemos con el try catch. ¿Qué es el try catch? Es un bloque de código en Java que se utiliza para manejar las excepciones, como anteriormente les mencioné. En esencia, el try catch permite a los programadores controlar el flujo de su programa en caso de que ocurra una excepción, es decir, un error, que se produzca algún error en el código o algo. En lugar de simplemente de dejar que el programa se detenga abruptamente, el bloque try catch funciona de la siguiente manera. El código que se espera que puede generar una excepción se coloca dentro del try. Como pueden ver aquí, el try. Se coloca el código que puede generar una excepción. Si una excepción se produce dentro del bloque try, si aquí se produce el error, el programa abandona inmediatamente el bloque try. Sale. Ni bien se produzca el error, sale. No es que termina de correr todo lo que está dentro. No, se produce el error, pasa directamente al catch. Sale del bloque try y se supera al bloque catch. Se va directamente al bloque catch, correspondiente que maneja la excepción. El bloque catch especifica el tipo de excepción. Como pueden ver aquí, ponemos el tipo de excepción que se puede producir. El tipo de excepción que se espera manejar y proporciona un código que maneja la excepción de forma apropiada. Si no se especifica ningún tipo de excepción en el bloque catch, se captura cualquier tipo de excepción que se produzca. La sintaxis básica es esta. Primero el try y dentro del try ponemos
todo el código que puede darnos un posible error, algún fallo. Después vamos al catch. Ponemos el catch entre paréntesis, el tipo de excepción que puede producirnos. Siempre que usemos algún tipo de excepción, antes del método, antes de que ingresemos al método class, al main, antes de ingresar al main, se importa la librería, se importa la librería que tiene ese tipo de excepción. Ya les muestro adelante un ejemplo. Y después del tipo de excepción, declaramos como una variable, le ponemos una variable que acapara este método. Es como que declaráramos la excepción, tiene el error en la lectura tiene valores diferentes. El usuario ingresa un valor que no corresponde a cómo lo definimos. Ingresamos ese tipo de excepción y ese tipo le corresponde a la variable E. La variable se determina como aquí ocurrió, entra al catch y le sale lo que mostremos nosotros. ¿Esa parte la entendieron? ¿Puede hacer un while dentro de un try catch o viceversa, maestro? Efectivamente. Eso también les iba a mostrar adelante, pero bueno, aquí me gusta que lo hayan notado. El while para qué nos sirve. Digamos que es un error nosotros ingresamos, a ver, nosotros ingresamos un número definido en entero y el usuario lo ingresa como decimal. ¿Creen que poniendo el try que lea que si el usuario ingresa el valor, lo detecta como mal, simplemente mostremos aquí en pantalla error, debe ingresar un número entero y ahí salga del try? ¿Creen que sea sensato? No. Tenemos que ubicarle un while, cosa de que si el usuario ingresa algo mal, le mostramos en pantalla dentro del cache, aquí le mostramos en pantalla, error, los datos no coinciden, debe ingresar un valor entero. Todo dentro de un while y el while le hace que vuelva a solicitarle los datos al usuario, cosa de que no termine, no pare ahí el programa, porque esos datos serían perdidos. Para eso también se usa un while. El while y dentro del try, que podemos también poner dentro del try y el while también se puede hacerlo, pero el try lo que toma son las excepciones. Podemos coger un dato en específico que puede darnos algún error y podemos corregirlo usando el try catch. ¿Sí entendieron esa parte? Sí, listo. Ahora el siguiente. Se puede manejar cualquier excepción. Digamos que no sabemos qué posible error nos puede dar el programa. Sabemos que en tal línea nos puede dar un error, pero no sabemos cuál es el error que nos da, no sabemos qué excepción debemos colocar. Pues para corregir cualquier excepción en un bloque de código, try-catch en Java se pueden seguir los siguientes pasos. Primero, encierra el bloque de código que se sospecha que puede lanzar una excepción dentro del bloque try. La sintaxis básica es la siguiente. Aquí cerramos, aquí ponemos la posible error que nos puede dar. Y en el bloque catch se especifica el tipo de excepción que se espera manejar. Y se proporciona un código que resuelve el problema. Si no se especifica ningún tipo de excepción, se capturará cualquier tipo de excepción que se produzca. La sintaxis básica es esta. ¿Qué quiere decir? Que ponemos aquí el try, ponemos el código que nos puede dar un posible fallo. El catch. Dentro del catch ubicamos exception. Ya con exception no necesitamos declarar nada antes del método main. Simplemente ponemos exception y la variable que corresponde a exception. La variable puede llamarse como ustedes deseen ponerle, no es necesario que pongan pueden llamarla como ustedes deseen, es solo como un valor que almacena esta excepción. Pero aquí, el exception sirve, no tenemos que definirlo, importar librería, no tenemos que hacer nada, simplemente ubicamos la palabra exception y abarca cualquier posible error que nos dé el código que esté dentro del try. El tercer paso es, dentro del bloque catch se puede proporcionar diferentes tipos de soluciones para diferentes tipos de excepciones. También se puede imprimir un mensaje de error en la consola o proporcionar alguna otra forma de notificación al usuario. Pero también es importante tener en cuenta que no es recomendable tomar todas las excepciones de forma genérica.
y que el manejo de excepciones debe ser específico para el tipo de excepciones que se espera manejar. Además, se puede tratar de solucionar el problema subyacente que está causando la excepción, en lugar de simplemente manejar la excepción. ¿Qué quiere decir? Que aquí ponemos, como les mencioné antes, lo del while. Simplemente ponemos, el usuario ingresó mal el dato, le ponemos en el try, ingresa mal el dato. Nosotros no sabemos qué fue lo que ocurrió en el programa, no sabemos qué error nos dio. Solo ponemos el exception. Como fue un dato mal ingresado, ponemos un mensaje de error, nada más. Sigue el código, pero no podemos ponerle dentro de un while ya que no sabemos cuál fue el error que nos produjo. No sabemos qué es lo que sucedió en nuestro programa. Como no sabemos eso, simplemente procede. No se detiene el programa, pero sigue estando con el error porque no sabemos qué es lo que pasó. Por eso es recomendable determinar cuál es el error. ¿Cómo lo determinamos? Eso más puede ser de prueba y error, porque podemos hacerlo de varias formas. La primera es leer todo el manual de qué posibles excepciones hay, para qué sirve cada excepción o todo, que es un poco extenso. Podemos hacerlo. O la segunda, de prueba y error. Corremos el programa una y otra vez, vemos qué errores nos puede dar y al saber qué errores nos da, podemos buscar la solución al error, nada más. Más recomendable, ambos son buenos porque si en el de prueba y error nos saltamos algún error que nos puede dar, no sabemos cómo corregir después. Nos da el mismo error, nos sale un error, pero como no, justo en el prueba y error no encontramos el error que nos sale, no sabemos cómo corregirlo. También podemos leernos el manual, que es recomendable, sí. Es un poco extenso también, pero nos sirve al final de cuentas, cosa de que nuestro programa funcione al 100%. Esa parte de cómo leer cualquier excepción, cualquier error que nos dé posiblemente nuestro programa, ¿sí la entendieron? ¿Cómo especifiqué? Esta manera, poniendo el try, el catch y la excepción, sirve para cualquier tipo de error que nos dé. Simplemente le usamos y cualquier error que nos dé dentro del try, simplemente pasa el catch. No importa qué error sea, pero ¿cuál es cuál es el problema? Que como no sabemos qué error nos puede dar, no sabemos qué error nos sale, no podemos darle una solución. En cambio, si ponemos en vez de exception, ponemos el, la excepción que necesitamos corregir, ponemos el tipo de excepción, ya sabemos cómo darle, aquí le aparecemos, le mostramos al usuario en qué está fallando, qué es lo que debe corregir y le podemos corregir, podemos volver a mandar para que le vuelva a solicitar al usuario. ¿Qué quiere decir? Que el tray nos puede corregir cualquier tipo de excepción, cualquier error que nos dé en el programa. Puede corregirnos mientras esté dentro del tray. Puede corregir cualquier tipo de error que nos dé. Pero esto nos sirve para el exception, nos sirve para cualquier tipo. Si nos da de lectura de números, de datos mal ingresados, lo que sea, de código o algo, el exception nos sirve para eso. Pero como no sabemos qué error nos está dando, no es muy recomendable porque no podemos darle una solución. De ahí lo recomendable es poner el tipo de excepción que nos está dando, cosa de que pueda corregir y sabemos qué error nos da y cómo solucionarlo. De ahí abarca cualquier tipo de error que nos dé posiblemente el programa. ¿Ahí sí lo entendió? Sí. Listo. Ahora, el ejemplo del que le hablé, ¿qué es el Input Mismatch Exception? Este es uno de los tipos de excepciones que podemos dar. Pero, ¿qué es el Input Mismatch Exception? Es una excepción definida en Java que se lanza cuando se produce una discrepancia en el tipo de datos esperado y el tipo de datos que se introduce en la entrada de un programa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos definido como un dato entero, pero el usuario ingresó decimal. No es el mismo tipo, no, el Input Mismatch Exception es el que debemos usar para ese error. En vez de colocar como acá el exception, en vez de colocar el exception, colocamos input mismatch exception. Y con eso ya sabemos qué error nos da, nos podemos dar una solución al error. Y eso nos serviría para corregir cuando es diferente ingreso de datos.
Esta excepción se utiliza en el contexto de entrada de datos a través del teclado o de archivos. Por ejemplo, si un programa espera que el usuario introduzca un número entero, pero en su lugar se introduce un valor de punto flotante o un carácter de texto, se producirá una input mismatch exception. Esta excepción también se produce si se espera una entrada en un formato específico, como una fecha o una hora, y la entrada no coincide con el formato especificado. El manejo de esta excepción se realiza mediante el uso de bloques try-catch. En un bloque try se coloca el código que se espera que lance, como acá, el try, y colocamos el código que puede darnos un error. Y en el bloque catch que lance una input misma excepción y en el bloque catch correspondiente se especifica el tipo de excepción que es el input misma excepción y se proporciona un código que maneja la excepción de forma apropiada. ¿Esa parte sí la entendió? Es decir, que el input misma exception nos sirve cuando son de diferentes tipos de datos al ingresar con lo que definimos. Ese nos da la es específico para ese tipo de errores. Así que lo colocamos en vez del exception que tenemos aquí, lo colocamos en vez del exception, input más exception. Pero ¿qué también tenemos que hacer? Como mencioné antes del main tenemos que definirla con el, con el código import java.util.input más exception. Con ese código, con esa línea antes del main, podemos importar la librería del input más exception y podemos darle la solución a lo que necesitamos. Esa parte, ¿sí la entendieron? Exactamente. Para eso es lo que nos sirve si el usuario ingresa con decimales y el programa solo lee datos enteros, colocamos input más exception y con ese podemos ya sabemos qué error es el que nos está dando y podemos corregirlo apropiadamente nosotros, cosa de que el programa nos siga con error y darle una solución apropiada. ¿Sí entendieron hasta ahí? Sí. Entonces, ahora lo que pasamos es a Sublime Text. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a insertar para que el usuario pueda ingresar datos, el import. Ay, antes de nada, no se olviden de cambiar el tipo en acá, Java y Java. Cambiamos el tipo del texto, cosa de que pueda leerlo como es debido y nos dé los atajitos. Import java.util.scanner. Esto era para leer los datos con escáner, aunque no vamos a usarle, pero le dejamos definido para que puedan verle. Vamos a correrle de las dos formas. Vamos a correrle directo de aquí y de nuevo por el CMD para que puedan ver lo de los datos ingresados. En esta clase vamos a ver de adelante, solo vamos a comenzar a correr directo aquí para no estar teniendo que abrir el CMD. Y hablando del CMD, una cosita importante para los que les aparece así. Digamos que nosotros tenemos en la carpeta en descargas, tenemos aquí un programa que queremos correr. Nos dirigimos aquí, damos clic derecho y acá abrir en terminal. ¿Qué es abrir en terminal? Nos permite abrir directamente el CMD, ya no tenemos que estar copiando la dirección ni cambiando de discos ni nada. Directamente se nos abre en esa carpeta y podemos ya ejecutar directo lo que queremos correr. Lo corremos directamente y listo. Solo eso era el código del programita que estaba acá. Por eso es lo que no corrió ningún texto ni nada, pero ya se corre directamente los programas. Es un atajo más rápido, cosa de que podemos correr más rápidamente y de mejor forma. Vamos a ver primero lo del input más exception en el código. Después vamos a implementarle junto con el while para que puedan ir viendo cómo se les usa. Primero, vamos a hacer el código sin necesidad
sin el input mismas excepción, sino que la primera forma, el que abarca todas las excepciones. Aquí, el exception E. Cogemos, leemos los datos al usuario, el public class, este es el 6. Listo. Creamos la clase donde va a estar, en ejemplo 6. Dentro de este, el método void. Más rápido para escribir el void, solo ponemos main y se escribe directamente en el Sublime Text. Se escribe más rápido. Declaramos las variables como tipo entero, el int, la variable c, listo. Ahora que vamos a mostrar system.out.print ingrese un número entero. Listo. Después le ubicamos lo del escáner. Ahorita simplemente vamos a correrle directo. Digamos C es igual a 0.2266. Ya, ¿qué pasa aquí? Guardémosle. Ejemplo 6, Java. Ejemplo 6. Ejemplo 6. Java. Listo, se llaman iguales. Ahora corramos. Nos sale un error, por lo que esto es un número decimal. Entonces, ahora usamos el try. Dentro del try ubicamos el text, el código. Listo, ahora un catch. Y en el catch simplemente ponemos exception. La variable puede ser e, como nosotros queramos llamarla. Exception e, mostramos en pantalla system.out.println debe ingresar un número entero. El punto y coma también nos está dando error. Nos sale el error del aquí. Corremosle directo del cmd. Abrir el terminal, le corremos. Primero comprobamos con javac. Se llama ejemplo 6.java. Nos sale un error, pongámosle un coma. No, tenemos que el usuario mismo ingresar los datos. System, no es system, escáner. Escáner, L de leer, new escáner, new escáner, system, in, por el usuario L, new, int. Discúlpenme, no es new, es next. Los paréntesis. No se olviden la sintaxis como es. Primero el escáner, el igual new escáner, entre paréntesis system.int. Aquí en el código la variable que vamos a poner igual a como se llama la variable que contiene el escáner, punto next, el tipo de variable, los paréntesis y punto y coma. Ingreso un número entero y ahí sí corre.
Pongámosle antes, no de antes si estaba en el otro. Pongámosle en ejercicios, corramos Java, ejemplo 6, Java. Como no apareció ningún mensaje, quiere decir que está bien. Ahora corremos Java, ejemplo 6. Listo. Ingresa un número entero. El usuario no ingresa un número entero, 0.2665. ¿Qué nos aparece? Debe ingresar un número entero. No se cerró directamente el programa, sino que nos aparece el mensaje que debe ingresar un número entero. ¿Creen que ahí debería terminar el programa? ¿Creen que ya, correcto? No. Ya ingresa el número y le sale que debe ingresar un número entero y se terminó el programa, pasó lo siguiente, como no hay más, terminó. No debe terminar ahí. ¿Qué es lo que hacemos? El try ya nos lee la exception, nos lee cualquier tipo de excepción, pero ahora, como nosotros digamos que no es un tipo de ingreso de número, no sabemos qué tipo de qué error nos da, así que solo aparece error y corre a lo siguiente. No lo toma en cuenta y solo corre a lo siguiente. No está bien. Por eso es lo que primero el exception si ya sabemos que nos está dando un error, no sabemos que nos puede dar un error, no sabemos qué tipo de error, solo en casos extremos pueden usar el exception. Pero sabemos qué tipo de error nos da. Usamos primero, importamos la librería que contiene el tipo de error que nos puede dar. Después, import java.util, eso es para importar las librerías. Como les mencioné, para cuando son errores de tipo de diferencia de datos leídos, colocamos input mi es match input me es match exception. Punto y coma. Les importamos primero la librería que contiene a la excepción que vamos a usar. Input mismas excepciones para leer cuando son diferentes tipos de datos. Usamos input, está largo así que copiemos. Solo copiamos el nombre de aquí. Lo demás solo es para ubicar que es una librería de Java. Así que tenemos que importarla y todo. Pero el nombre que necesitamos, qué tipo de excepción, es este. Input mismas exception E. Guardamos, corremos para que vean que funciona. Ingreso un número. Desea ingresar un número entero. Correcto. Funciona de la misma forma. La diferencia es que como aquí ya sabemos qué tipo de error nos da, podemos corregirlo. Le podemos sacar, no solo mostrar un error. Debe ingresar un número entero, no decimal. Pero como volvemos a solicitar, le podemos usar un while. El while se escribe primero la palabra reservada que es while. Entre paréntesis, ubicamos la condición que vamos a cumplir. En este caso podemos ubicar tipo entero, de tipo de carácter o lo que nosotros queramos. Ubiquemos un entero x. X va a ser igual a 0. X puede ser de tipo entero, lo que queramos, de carácter o lo que queramos. Simplemente le definimos como es. Aquí va a ser de tipo entero, ponemos mientras X sea igual a 0. Solo va a ser algo que compare. ¿Qué es lo que hacemos? Ubicamos todo el try catch dentro del while. Listo.
todo el try catch dentro del while. ¿Qué es lo que hacemos aquí? X más. Quiere decir que X va a dejar de valer cero, va a aumentar su valor cada que corra esta línea. ¿Qué es lo que sucede? Cogemos, el usuario ingresa primero, primero compara. X es igual a cero, como definimos que X es igual a cero, correcto, procede adentro del while. Aquí entra el try, ingresa un número entero. El usuario ingresa un número decimal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Creen que primero el X aumenta de valor y luego pasa al catch por el error que nos da? ¿O directamente pasa el catch y no lee la línea 11? ¿Qué creen que sucede? ¿Pasa directo al catch o primero lee la siguiente línea? Primero termina todo de leer todo lo que está. Lee la línea 11 antes de pasar al catch. Lee esta línea. Incorrecto. No lee esta línea. Como da, ingrese un número entero. Lee esta línea 10. Como nos da un error en esta línea, deja de leer todo lo que esté siguiente. Deja de leer. Simplemente para ahí y nos redirige directamente al catch. Quiere decir que el X no va a cambiar de valor mientras los datos ingresados no sean correctos. Ahora, pero si ponemos solo de esta manera, cuando vuelva a correr, va a seguir con X valiendo, C valiendo diferente porque no le ponemos al usuario que pueda leer otra vez los datos que él ingrese. Para que pueda volver a leer lo que el usuario ingrese, ubicamos aquí dentro del catch L next y listo. L.next entre paréntesis, punto y coma y nada más. Con esto podemos dejar que el programa vuelva a solicitarle los datos al usuario. Si no ubicamos esto, el programa no le vuelve a solicitar los datos. Pasa del try infinita veces y nos sale un bucle repetido de error, 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 error. Error debe ingresar un número entero, error debe ingresar repetidamente. Nos sale una, otra y otra y otra vez hasta que X valga. Y no se olviden, la igualdad es con doble igual, mientras X sea igual a cero. Cuando son números enteros, cuando son con números, podemos poner el doble igual. Cuando son con letras, necesitamos poner el punto equals. Esa parte recuerden, cuando sean para números, podemos usar el doble igual. Cuando sea para letras, punto equals. Pero ya podemos ubicarle directamente. Con esto nos permite que el programa le vuelva a solicitar los datos. Si no ubicamos esta línea de L.next entre paréntesis, punto y coma, el programa no le vuelve a solicitar nunca los datos al usuario. Simplemente pasa infinitas veces el catch y como nunca va a dejar de cumplirse el X, va a seguir infinitamente. Eso tienen que darse cuenta. Mientras esto se siga cumpliendo, va a seguir el programa infinidad de veces. Por eso tienen que ubicar algo para que deje de cumplirse. En este caso es este X. Pero si nos da un error, pasa directo al de acá. Corramosle el programa para que puedan visualizarlo. Ingreso un número. ¿Se guardó? No creo que se guardó. Un segundo. Corramosle ahora sí. 6.9. Comprobemos errores. Nada. Listo. Error, debe ingresar un número decimal. Como ya nos lee, creo que no le he guardado el programa, disculpe. Ya, como nos lee, simplemente ingresa un número de nuevo, le aparece. Si no se ubica esto, no va a leer jamás. Yo antes creo que no le guardé cuando puse esta línea, solo le guardé cuando estaba anterior. Por eso es lo que siguió corriendo. Dejo de correr, no creo que ni he guardado el programa. Pero ahorita ya como está guardado, nos aparece. Primero lee el programa. El X no si ven que aquí vuelve a solicitar ingreso un número entero, quiere decir que el X nunca lo aumentó.
nunca entró a la línea 11, por lo cual ni bien nos salió el error, pasó directo al catch y nos sale el error, debe ingresar un número decimal, nada más. Gracias al L.next, eliminemos el L.next, esta vez guardemos, por si acaso, guardar, cerremos. Ingreso número. En este caso nos está leyendo, pero hay veces que no nos lee sin que pongamos el L.next. Hay veces que no nos lee. Por ejemplo, en un programa que realicé anteriormente, en ese no leía, no nos volvía a solicitar porque como no está el L.next, no le vuelve a pedir al usuario que ingrese otros datos. Pero cuando se encuentra el L.next ya vuelve a solicitarle al usuario que ingrese. Si no está, no vuelve a solicitar. Si está, puede volver a solicitar. ¿Esa parte le entendieron? Sí. Ya ver. ¿Hay alguna duda acerca del while o del try catch? Cualquier duda para que me hagan saber ahorita, de una vez, por favor. Si tienen alguna duda, se pueden poner varios try repetidos. Sí se puede realizar. Si ponemos un try dentro de otro try, no es recomendado, porque no más que pongamos todo un código dentro del try, pero no es muy recomendado. Es mejor poner y que, discúlpeme, poner y que el try solucione directamente una parte, o como aquí, soluciona el ingreso de números. O, si, o podemos ponerle system para que ingrese dos veces un número, dos números diferentes. Para que ingrese dos números. Le podemos poner que ingrese otro número, podemos poner esto. Y también nos va a leer a este si nos da un error. La pregunta era si se pueden poner varios try. En todo el programa se puede poner dentro de otro try, no es recomendable porque cada try tiene que solucionar la función en específico. Si ponemos, digamos que en todo el programa de que se hizo de deber, que era lo de la calculadora, ponemos para que todo el programa esté dentro del try. No es recomendado. Primero, ahí no tendríamos que usar un input mismas exception, sino una exception porque no sabemos qué posible fallo es el que nos dé. No sabemos qué error nos puede dar ni nada. Pongamos que no son de ingreso de datos, sino es otro tipo de error. No podemos ponerlo. Tenemos que poner obligatoriamente una exception y ahí correr poner el error que nos poner solo error, porque como no sabemos qué error nos puede dar, solo iría error. Pero por eso es recomendable cada tray para cada tipo de cosa. ¿Se puede poner más de un tray en el programa? Sí, podemos ubicar otro tray acá que lea otro, que lea lo de aquí. A ver. Antes que nada, antes de poner el otro tray como ejemplo, ¿creen que esta parte está bien? Leemos el número, aumenta el valor, leemos el otro número y con el catch. ¿Creen que esta parte estaría bien o no? Les vuelvo a mostrar el código. A ver, un ratito. No. Efectivamente, esta parte no estaría bien. ¿Por qué? Porque el X más está antes. Digamos que en el primer número ingresado no tuvo ningún error. Perfecto, pasa al siguiente, pero aquí ya aumenta el X de valor. Y en el segundo número tuvo el error. Nos aparece el mensaje, pasa aquí, como el X ya dejó de valer cero, simplemente sale y nos sale el número. ¿Es recomendable hacer esto? Puede y no. ¿Por qué? El segundo número, el segundo número no está, no nos sirve, así que el programa no corre como es debido. Siguiente, ¿es recomendable poner las dos variables dentro del mismo try? No, ¿por qué? Ingresa un número, chévere, ingresa correcto, ingresa otro número, sale el error aquí. No, nos da, digamos que
pongamos el X acá. Esto tampoco estaría bien, ¿por qué? Ponemos el primer número está ingresado correctamente, no nos dio ningún error. Vuelve al while. Trae el try pasa esta línea, sigue al siguiente. El segundo número es el que nos sale un error. ¿Qué pasa? No aumenta el X, quiere decir que nos pasa acá. Sale error, el número debe ser decimal y tanta cosa. Corre, vuelve al while, corre de nuevo como el X sigue valiendo cero, vuelve a correr. Dentro del try nos vuelve a solicitar el primer número. ¿Pero por qué? Si el primer número estaba correcto. El primer número no lo ingresó mal. Tenemos que crear otro try, no tenemos que ponerle en el mismo. Acá le ubicamos try, ubicamos el texto, catch, try catch, copiamos la misma excepción. No, acá ubiquémosle el exception. El exception ubicamos esto. Solo copiamos el texto, no le copiamos lo del lnex. Ubicamos. Antes de nada, aquí también estaría mal porque por este while. Todo está dentro del while, no es correcto. Acá, ubicamos acá. Como todo estaría dentro del while, no era correcto, así que ubicamos esto, el while. Volvemos a abrir otro while. Ahora, ¿creen que debemos ubicar este mismo valor? Díganme. Tiene que comparar si x es igual a 0. Tiene que la instrucción ser la misma. Si x es igual a 0 para el siguiente, aquí corre perfectamente, sale del while, corre al k. X igual a 0 y corre esto. ¿Creen que es correcto o no? ¿Esta instrucción tiene que ser igual a 0? ¿O a qué tiene que ser igual? Diferente de cero no sería mejor. Mientras sea diferente de 0. ¿Por qué? Eso tampoco estaría bien. ¿Por qué? Primero, esta no tiene que ser igual a 0. Comparamos aquí, ingreso un número entero, x más más. Quiere decir que x aumenta 1. ¿X es igual a 0? No, va a salir. Si ponemos diferente de 0, va a entrar. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos que ponerle menos menos. Primero, si ubicamos diferente de 0 aquí, acá no tendría que ser más más. ¿Qué significa el más más? Que va aumentando de 1 en 1. Menos menos que va restando de 1 en 1. En vez de poner menos 1 ni tanta cosa, solo menos menos o más más. Eso sirve para aumentar de 1 en 1 o restar de 1 en 1. Aquí, si x es diferente de 0, solo si cambiamos esta parte es válido, porque cuando x sea igual a 0, va a salir. Quiere decir, mientras x sea diferente de 0, como acá aumentó el valor a 1, aquí va a entrar. Pero si acá ponemos el más, ¿qué quiere decir? Que va a ser un bucle infinito, va a seguir infinitas veces hasta que sea menor, que sea igual a 0, no menor, hasta que sea igual a 0. Como nunca va a serlo, va a seguir infinitas veces. Por eso lo ubicamos con el menos menos. Quiere decir que una vez que compara aquí, x es diferente de 0. No, como restó, no sería correcto. Como tampoco va a aumentar en ningún lado, estaría bien esa parte. Pero ahora corrámosle. Corremos el programa. Ya va ejemplo 6. En ratico, no recuerdo si guardé. Un segundo. Listo. Ya va ejemplo 6. Corremos. Primero nos ubicamos aquí. Como C no tiene valor, X es igual a 0, quiere decir aquí en el while. Compara X es igual a 0 con doble igual,
para números. Con números nos permite leer con el doble igual. Cuando son letras en el CMD necesitamos poner el punto equals. Como es números, simplemente doble igual y hace una comparación de si son iguales o no. Como x es igual a 0, ingresa al bucle. Acá sale, ingrese un número entero. Primero ingresa el try. Ubicamos un número decimal. Error, debe ingresar un número entero, no decimal. ¿Qué pasa? Como se repitió, quiere decir que no ingresó a la línea 11, porque en la 11 x va a pasar a valer 1. Como no ingresa, como dio un error, se salta directo al catch. No sale error, debe ingresar un número decimal. Como está esto, nos permite leer el l.next, dos paréntesis, punto y coma, nos permite leer de nuevo. Como el x no cambió de valor, sigue valiendo 0, vuelve a ingresar y vuelve a solicitar un número. Ingresa un número entero, solicita. Ahora ingresémosle uno entero, el 2. Corrió, no ingresó al while de acá. Un segundo. No corrió el while de acá. Yo tenía una consultita. ¿El try sería igual que un for? El try igual que un for. No, el try no es igual que un for. En el for podemos ir aumentando valores ni nada. Lo que hace el igual que el for es este x, pero es para comparar con el while. Pero no es igual que un for. El try sirve para si nos da un error el programa. Aquí, como vieron, yo ingresé un decimal. C está definido como entero. Quiere decir que nos sale un error el programa. ¿Qué permite el try? El try catch permite que no se cierre el programa, sino que pase al catch, a la excepción. Input más exception sirve para este tipo de errores que es con diferente definido la variable y el usuario ingresa diferente. Sale error, debe ingresar un número entero, no decimal. Esto permite que lea y vuelva a ingresar. El trade lo que nos permite es verificar si hay un error en el programa o no. Gracias. Ya va. Ejemplo 6. Antes me leyó bien al correr así. Ya va. Listo. Ahora elimino esto. Listo. Ingresamos un número entero, como ya vimos. Ingrese otro número entero. Ya. Ahora si nos solicita, ingresamos otro número entero. Quiere decir que como este fue entero, ya no nos salió al catch, sino que simplemente aumentó x de valor, sale directo de aquí. Como x vale 1, mientras x sea diferente de 0, x vale 1, ¿es diferente de 0? Sí, vuelve a ingresar al while. En el while nos sale ingrese otro número entero. El exception sirve para cualquier tipo de excepción, no el input min más exception. Ese es directamente para diferente tipo de variable guardada, diferente tipo como aquí, ingreso decimal, pero era entero. Exception coge cualquier tipo de error, quiere decir que el programador ni siquiera sabe qué posible error puede darle, simplemente coge el que le aparezca. Ingresemos un valor mal. ¿Por qué no sale esto? No más que le cierro. ¿Por qué no sale esto? Era con el exception. Como les mencioné antes, si no ubicamos esto L.next, L es por lo que yo el escáner lo definí con la variable L. Punto next, dos paréntesis, punto y coma, quiere decir que el programa nunca va a solicitarnos, nunca nos va a permitir, de todo lo que esté dentro de trash, nunca nos va a permitir ingresar otra variable, no nos permite ingresar otro valor, por lo cual el programa va a ser un bucle infinito, dado que esto nunca va a cambiar de valor y nos va a seguir apareciendo error, debe ingresar un número entero. Ahora, ingresemos esto, ingresemos la variable, el l.next, guardamos, volvemos a correr, ya va, determinamos que no tenga ningún error, no tiene, ahora
Ya va ejemplo 6. Ingreso un número entero. Ingresemos uno decimal. Error. Ahora ingresemos uno entero. Chévere. Ingrese otro número entero. Volvemos a ingresar un número decimal. Y ahora, ¿qué pasó? Ahora sí nos permite pedir otro número. ¿Por qué? Como ya ubicamos el L.next, el programa ya nos permite ingresar de nuevo. Como pueden ver, esta es la segunda parte, por lo que dice otro. Acá dice un. Un era para el primer while. Otro es para el segundo while. Acá. Otro es para el segundo while. Un para el primero. Como ya se ubicó la palabra L.next, doble paréntesis, punto y coma, ya nos permite ingresar de nuevo datos. Si no se ubica esto, nunca nos va a permitir ingresar otro dato y el bucle va a seguir infinito dándonos error, debe ingresar un número entero, no decimal. Con esto nos permite ingresarlo. Si no ubicamos eso, siempre va a ser un error. Ahora ubiquemos un número entero, listo. Finaliza el programa, por lo que ya no tenemos nada más. Pero ¿qué es lo que verificamos? El X como valía 1 y por eso seguía entrando. Esto ya fue correcto. X va a pasar a restar de 1 en 1. Ahora X vale 0. No hay ningún error, así que no pasa esto. Pasa el while. X es diferente de 0. No. Por lo cual sale. Y termina el programa. ¿Sí entendieron lo del while y el try en ese punto? Sí, sí, yo sí, me quedó claro. Listo. De fe, ¿sí le entendió? Sí. Perfecto. Eso sería por la clase de hoy. A ver, les, como en el trabajo anterior vi que estaba comparando por cada tipo de valor, cada tipo de ingresar de datos. A ver, de esta forma. Guardar le puse, abrir. Por cada tipo de datos, sumar con minúsculas, todo eso. Ahora vamos a convertir más rápido. Les voy a mostrar, este era el deber mandado. Permítanme un ratico. Permitir. Ya. Este era el deber mandado, nomás que les voy a mostrar cómo para que no tengan que comparar una y otra vez. Vamos al ejercicio que yo hice para no modificar el de nadie. Eh, no, ejercicios es el mío. Sí. Ejercicios, el 5. Listo. Esto de sumar, restar con mayúscula. ¿Qué es lo que podemos hacer para no estar comparando con cada letra que sea mayúscula ni nada? Simplemente voy a enseñarles de una vez. La próxima clase disculpen, la próxima clase, igual como hice con el IB, les aumento la teoría de esto. No pensé que terminaríamos tan pronto, así que les voy a dar este paso de una vez. Ponemos lo que el usuario debe ingresar. L.next int. Ubicamos que el usuario ingrese lo que desee. El usuario ingresa, chévere. Ahora, digamos que el usuario ingresó todo en mayúsculas. Como no pusimos uno que compare con todo en mayúsculas, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente va a salir. Le convertimos. Era aquí, ubicamos O, la opción O que era para lo que el usuario ingresa. L, que es de leer, punto nextIn, era string. Es un string, así que solo punto next. Ubicamos después de ese punto next, entre paréntesis. Después de los paréntesis ubicamos otro punto. Ponemos to lower, sí está muy bien, case. Listo. Ubicamos el to lower case. ¿Qué es lo que permite el to lower case? Todo lo que el usuario ingrese lo va a transformar a minúsculas, así que en el case simplemente comparamos una vez. Con lo que el usuario ingrese, sumar, y le ponemos aquí, por si acaso ingrese, suma. Todo lo que el usuario ingrese lo va a convertir en minúsculas. El to lowercase
sirve para minúsculas. En cambio, el upper, to uppercase, lo convierte todo a mayúsculas. De- ya depende de cada cual quiera usarle. To lower, ay, me olvidé escribir. To lower para todo minúsculas. To uppercase es para todo mayúsculas. Ponemos todo en minúsculas, todo lo que el usuario ingrese. Digamos que el usuario ingresa todo en mayúsculas, lo convierte todo a minúscula. Solo comparamos una vez. Acá restar, lo guardamos. Es el ejemplo 5. Verificamos que no tengamos ningún error. Nos dé el case restar. ¿Qué error tiene el case restar? Ah, le convertí, ya hay uno con restar minúsculas. Lo vuelvo a poner, es innecesario. Pongamos de acá, a ver, en vez de restar, resta. Disculpen, a ver, aquí. Lo ponemos, abrir la terminal, java, ejemplo 5.java. Verificamos algún error. Ahora ya no tenemos errores. En antes el error que estaba era que este se llamaba igual que el de arriba. Era un error, ya lo comparé una vez, no tiene por qué compararlo otra vez. Ponemos Java, a ver, que corra lo de arriba. ¿Qué de hacer? Aquí tenemos el switch y el if. Quiere decir, en el if tiene el sumar, la primera con mayúscula. Vamos ahorita a ponerle todo en mayúsculas. En el if va a salirnos error, opción incorrecta. En el switch tiene que ingresar al case 1. Ponemos sumar. Como ven, yo ingresé todo en mayúsculas. En el if determina, ¿hay un sumar con todo en mayúsculas? No, no, no. Sale error, opción incorrecta, es la segunda. Error, opción incorrecta. En cambio, en la primera, como yo convertí todo a minúscula, en el switch lo lee con todo en minúscula. En el switch sí lo lee cuando lo convertimos con to lowercase. Acá teníamos que poner el punto equals con este. Como no le puse el punto equals, no está leyendo. Porque recuerden que en el CMD no le leía el doble igual cuando son con textos. Como es con textos el de todo minúscula, no lo va a leer. Solo lee con la primera mayúscula y todo minúscula. Si lo ponemos punto equals y todo con todo en minúscula, ahí sí lo lee. Pero acá, sumar, como está todo en minúscula, lo que ingresamos es, pese a que todo estuvo en mayúsculas, sumar todo en mayúscula, lo lee y después con to lowercase convierte todo lo que ingresamos a minúscula. Lower para minúscula. Upper, mayúscula. Eso recuerden. El to case, esas dos son obligatorias poner. Lo que puede variar es el lower con el upper. Acá el sumar, como estuvo todo en minúscula, lo determinó, es lo mismo, corre perfecto. Ahora convirtamos este con el punto equals. Ahora guardémosle. Todo mayúsculas, sumar. Ahora nos sale doble vez. Siempre recuerden que cuando hagan algún fallo, primero compílenlo para que se guarde y poder correr directamente y no tener que cerrar y volver a abrir el CMD.
le compilan con el JAVAC, ven que no tenga errores y después puede correr con las actualizaciones que hayan hecho. Si no lo compilan primero, sigue con lo anterior, no lee lo nuevo. Ponemos sumar todo en mayúsculas, como es en el primero, nos da la suma, pese a que todo está en minúsculas. En el segundo, como ahora está con un punto equals, lee si es equitativo a sumar. Como es lo mismo, nos da igual el resultado. Pueden ver, to lowercase, todo minúsculas. El punto to uppercase, to lowercase, minúsculas. To uppercase, mayúsculas. Eso no se olviden. Y siempre después de los paréntesis que se usa para las variables ingresadas. ¿Sí entendieron eso? ¿Sí entendieron el uso del to lower y el to uppercase? Sí, maestro. Uno lo hace minúscula, to lower minúscula, to upper mayúscula, exactamente. Listo. ¿Tienen alguna duda referente a lo de while, el try catch o el to uppercase y to lowercase? ¿Tienen alguna duda? No. Ok. No, listo. Entonces, ahora qué pasamos, el deber. El deber van a ser tres. ¿Qué es lo que consiste? La primera parte va a ser simplemente completar, corregir lo del primer deber con lo que se aprendió en esta clase. Si es que ubicaron comparando cada uno con mayúscula, minúscula, pueden usar el to lower o el to uppercase. Queda decisión suya. Tienen que usar el while y lo del try. Simplemente es completar lo que ya está hecho del primer deber. El segundo, el segundo ya les explico porque consiste también en el ejercicio que quiero que resuelvan esta parte, lo de razonamiento. El tercero, calcular la suma de la serie de Fibonacci para un número n. ¿Qué quiere decir? Que el usuario ingresa hasta qué número, qué cantidad de números quieren, qué cantidad de términos tiene que tener la serie. Número n de términos de la serie. Quiere decir que ingresa 7, van 2, 4, 5, los otros dos números que faltan. ¿Qué es la serie de Fibonacci? Primero, inicia siempre desde 1, el 1 a 1, siempre inicia desde 1 a 1. ¿Qué hace la serie de Fibonacci? Suma el anterior con el que nos encontramos al final con el anterior. 1 más 1, 2. Nos encontramos al final con 2. 2 más 1, 3. Nos encontramos al final con 3. 3 más el anterior que es 2. 3 más 2, 5. Ahora nos encontramos con 5 al final. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. El séptimo número sería 13. ¿Y qué tiene que hacer después? Tiene que sumar todos los números. Aquí solo tenemos 5 números. 1, 1, 2, 3, 5. Tenemos que sumar todos estos números que nos da de la serie Fibonacci. 1 más 1, 2. Más 2, 4. Más 3, 7. Más 5, 12. La suma en total sería 12. ¿Sí entendieron eso de la serie de Fibonacci? Sí, pero en este caso debe ingresar el usuario o será que ya le ponemos nosotros mismos, porque solo sería con un array, ¿no? No se necesita el array. Simplemente debe ingresar el usuario. Esto tiene que ingresar el usuario. El array no es necesario en este porque todavía no les he dado. Si desean usarlo, si ya saben, pueden usarlo. Pero como no, sí entiendo eso, así que pueden usarlo normalmente. Si ya tienen conocimientos de eso, pueden hacerlo de la forma que deseen. Pero como los demás no saben, algunos, los que sepan pueden usar, los que no saben pueden usar lo que sabemos que también abastece para hacerlo de la serie de Fibonacci. Por eso está el bucle while. Les indiqué aquí en la serie Fibonacci ingresa lo del bucle while para que vaya comparando y que vaya sumando hasta que termine la cantidad de números la cantidad de términos que el usuario ingresó.
¿Sí entendieron eso del este trabajo, lo que tienen que hacer? Listo. A ver, en el trabajo 3 es calcular la suma de la serie de Fibonacci para un número n de términos de la serie. ¿Qué significa? El número de términos que tiene que tener la serie lo ingresa el usuario. Digamos que ingresa 7 términos. Acá están 2, 4, 5, faltan los otros dos. Calcular los otros dos así. Pero, ¿qué es lo que hace? La serie de Fibonacci siempre inicia en uno y uno. La serie de Fibonacci suma el último número que nos encontramos más el anterior. Uno más uno, 2. El último que nos encontramos es el 2. El anterior uno. 2 más uno, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. Ese sería el séptimo número que el usuario pide. Después sumar todos los valores. Aquí, primero para que vean, aquí están 12 porque suma estos 5 términos, los 5 valores de los 5 términos que pidió. Uno más uno, 2 más 2, 4 más 3, 7 más 5, 12. Tienen que sumar todos los términos de la serie de Fibonacci. El usuario ingresa qué cantidad de términos quiere que sea, cuántas veces, qué números, qué cantidad de términos de la serie quiere. Ingresa 7 o los que desee y el programa después primero muestra en pantalla la serie, los términos que el usuario pidió. Primer término uno, segundo uno, tercer 2, así pueden mostrar en pantalla como deseen. Pero tienen que mostrar todos los términos que el usuario va pidiendo. Después, la suma total de los términos, de cada uno de los términos ingresados por la serie de Fibonacci. El primer término vale uno, el segundo término uno, tercero 2, el cuarto 3, quinto 5, el sexto 8, así. Calculan la suma en total. Primero muestran en pantalla todos los términos, después muestran la suma. Pueden ir mostrando de uno en uno, dado que es con un bucle while nomás. Van mostrando primer término 1, segundo término 1, tercer término 2. ¿Sí entendió esa parte? Sí. Listo, entonces eso sería el tercer programa. Ahora el segundo, dice el segundo programa que tienen que hacer. El primero simplemente es completar el deber uno con lo que se aprendió en esta clase. Tienen que implementar lo que les sirve en su código. En el segundo, en cambio, dado el año, quiere decir que el usuario ingresa el año y el número del mes, de 1 a 12 meses, ingresa el 1 enero, 12 diciembre, así. ¿Ingresa qué mes? Ambos términos los ingresa el usuario, el año y el mes. Devolver el número de días del mes. Quiere decir si estamos en diciembre 31 días, enero 30, así. Ahí ven cuántos días tiene cada mes. En este no necesitan el while. Disculpe. Se necesita porque tienen que comparar que los números no sean decimales, eso con el try. Pero de ahí van viendo primero el año, después el mes y comparan con los días, con el mes determinan los días.